Pues buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión informativa sobre la beca de ampliación de estudios. Pues para los que he llegado un poco más tarde, yo me llamo Verónica y está conmigo mi compañera Patricia. Las dos trabajamos en la comisión Fulbright aquí en Madrid. Yo trabajo principalmente con estudiantes españoles que se van a Estados Unidos para estudiar en programas de posgrado y Patricia trabaja con el registro y con las solicitudes. Hoy hemos preparado una presentación para vosotros sobre la beca de ampliación de estudios. Esperamos que os guste, que os resulte interesante y que ayude a aclarar algunas de las dudas que podéis tener acerca de esta convocatoria para 2023-2024. Recordaros que vamos a grabar esta sesión y más adelante subiremos el enlace a la convocatoria. Entonces, pues para que podáis consultar otra vez la sesión y si quedáis con dudas, pues estará allí. Y vamos a empezar con la presentación hablando un poco del programa Fulbright en general. Y luego, pues eso, os pedimos por favor que vayáis escribiendo preguntas en el chat o en lo de preguntas y respuestas y las iremos contestando al final de la presentación. Pues vamos a empezar hablando un poco del programa Fulbright en el mundo y la historia del programa Fulbright. El programa Fulbright es un programa de intercambio cultural aprobado por el Congreso de Estados Unidos en 1946 a instancias del senador J. William Fulbright. Pues de allí viene el nombre, es Fulbright con una sola L, no es full como lleno, sino es el apellido del senador y es Fulbright con una sola L. El año pasado celebramos nuestro 75 aniversario en todo el mundo y hoy estamos presentes en 160 países en el mundo. El objetivo de esta beca es mejorar el entendimiento entre las naciones a través de sus ciudadanos. O sea que no es solo una experiencia académica de estudios de posgrado en Estados Unidos, sino también una experiencia cultural y personal y muy importante a todos los niveles. Como os he dicho, el programa está presente en más de 160 países y cuenta con más de 400.000 becarios. O sea que para hacer networking, para fortalecer vuestra red de contactos, no solo en España o en Estados Unidos, pero en el mundo, es una oportunidad única. Hay comisiones binacionales en 52 países, como es el caso aquí en España, que tenemos una comisión, y en otros más de 100 países el programa Fulbright se administra a través de las embajadas de Estados Unidos. También, como podéis ver aquí, dentro de los becarios Fulbright, pues 61 de becarios de 14 países han recibido el premio Nobel, 88 han recibido el Pulitzer y 39 han sido jefes de Estado o de gobierno. Pero eso no quiere decir que este programa sea muy difícil, elitista, porque todos estos becarios que ahora pues, han logrado cosas increíbles, también eran estudiantes en su momento y no sabían muy bien qué hacer con la vida, pero querían seguir estudiando y consiguieron becas Fulbright para poder cumplir sus sueños. El programa Fulbright en España ya lleva muchos años, más de 60. Y comienza en el año 1958 en concreto. Aquí en España el programa Fulbright depende de ambos gobiernos a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Embajada de Estados Unidos. Es el único programa de intercambio entre España y Estados Unidos avalado por los dos gobiernos y cuenta con el patrocinio de ambos gobiernos y también del sector privado, que ya veremos más adelante. Hoy en día gestionamos 15 programas distintos de becas Fulbright para españoles y varias también para estadounidenses. Y como podéis ver aquí, hemos tenido a más de 6.000 becarios españoles en Estados Unidos en los últimos años, haciendo programas de posgrado,
investigación o también dando clase de español en universidades, y más de 4.000 becarios estadounidenses aquí en España haciendo las mismas actividades. 6 de ellos han recibido un premio Príncipe de Asturias. Como os he dicho, el programa Fulbright aquí en España cuenta con financiación pública, como por los gobiernos de España, Estados Unidos, gobiernos autonómicos, ministerios y también patrocinadores privados, empresas, fundaciones, universidades. Me podéis ver aquí algunos de los patrocinadores de las becas hoy en día. Pues a nosotros nos gusta decir que Fulbright es más que una beca. ¿Y qué nos hace diferentes? Pues hay muchas cosas aquí, como podéis ver, que hace que Fulbright sea más que una beca para realizar estudios en Estados Unidos. Fulbright abre muchas puertas, tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Y en Estados Unidos, bueno, como sería vuestro caso, no es lo mismo estudiar un máster siendo fulanito de España en tal universidad que siendo un becario Fulbright en esa universidad. Los becarios Fulbright en Estados Unidos tienen muchas oportunidades para hacer networking, para estudiar, colaboraciones con otros becarios, investigación. Es una beca que abre muchas puertas tanto a nivel académico como profesional y personal. También contamos con una asesoría académica. La Comisión Fulbright alberga el único centro oficial sobre estudios en Estados Unidos en España. Este centro, que se llama Education USA, que igual habéis oído hablar de Education USA o incluso es posible que hayáis contactado antes con nuestras compañeras que trabajan allí. Education USA ofrece información imparcial y gratuita acerca de estudios de grado y posgrado en Estados Unidos y también sobre cursos de inglés. También en el caso concreto de esta beca de ampliación de estudios, Fulbright facilita el acceso a la universidad estadounidense. Es decir, que la comisión está con los becarios durante todo el proceso de solicitud en las universidades y os hace un acompañamiento individual a todos los becarios de este programa. La comisión ayuda a los becarios con las solicitudes de acceso a la universidad, con los escritos, las cartas de motivación que hay que enviar a las universidades, también la comisión paga las tasas de los exámenes que piden las universidades, que, por ejemplo, el GRE, el TOEFL, que vamos a ver más adelante. También cubre tasas de gestión y tasas de admisión en universidades. En el caso de estudiantes de máster, son 4 universidades y en el caso de estudiantes de doctorado, son hasta 6 universidades. También la comisión está ahí para ayudar a los becarios a buscar programas de estudio en Estados Unidos, porque igual desde aquí conocemos a 10, 20 universidades en Estados Unidos que, bueno, que son excelentes, pero en Estados Unidos hay más de 3.000 universidades y algunas que son realmente excelentes y muy buenas, pero no tan conocidas fuera de Estados Unidos. Pero igual para vuestro campo de estudio es una buena opción y un programa muy potente para lo que estáis buscando. Entonces nosotros en la comisión os ayudamos a buscar programas que se ajustan muy bien a vuestros intereses académicos y profesionales. Y eso durante este proceso que vamos a ver más adelante. La comisión también organiza unas jornadas de orientación. Esto para mí es lo mejor de todo este proceso porque es el único día que estamos todos juntos en persona aquí en Madrid. Organizamos sesiones para prepararos para el viaje a Estados Unidos, la estancia allí, el choque cultural, y también es una oportunidad para conocer a todos a los becarios Fulbright españoles que os van a Estados Unidos durante esta promoción. Normalmente lo organizamos a finales de junio o julio, o sea que unos meses antes bueno, un mes antes de iros a Estados Unidos, y lo hacemos aquí en Madrid
con algunas sesiones y también algunas actividades lúdicas para poder hablar entre vosotros y conoceros. Y también al final de esta sesión tramitamos la gestión de visado y la comisión paga tanto la gestión como el coste del visado J para el becario y también para familiares acompañantes en su caso. Eso ya es parte de la orientación, pero deciros que Fulbright paga el coste del visado. Luego, después de hacer la orientación y tener el visado, ya en agosto-septiembre viajáis a Estados Unidos y una vez allí en Estados Unidos los becarios Fulbright pueden participar en lo que se llama un programa preacadémico, lo pone aquí, o orientación Gateway. Es como un programa en el verano justo antes de incorporarse al programa de estudios en Estados Unidos. Suelen ser de unos días, 4 o 5 días, en una universidad estadounidense, normalmente en una ciudad diferente a la vuestra, donde podéis estar con becarios Fulbright de todo el mundo, con 200 personas, 250, y organizan sesiones y actividades para prepararos para la cultura académica de Estados Unidos, también actividades sobre el choque cultural, la adaptación cultural, actividades de voluntariado y también, por supuesto, es una oportunidad para hacer networking y conocer a Fulbrighters de todo el mundo. Luego también tenemos los Enrichment Seminar, que son parecidos, pero esos son seminarios que ofrecen a los becarios durante el primer año, normalmente a mitad de curso, en los que los becarios van también a una universidad en otra ciudad, entonces una oportunidad para conocer otra parte del país. Y allí hacen actividades, sesiones interesantes, voluntariados, y cada seminario tiene una temática específica. Por ejemplo, hemos tenido enrichment seminars sobre el cambio climático o sobre la música en Nashville, o este año cómo las empresas van a adaptar al mundo después del COVID. Por ejemplo, es la temática de este año en uno de los seminarios. Y son actividades complementarias a los estudios durante la estancia en Estados Unidos, y el programa Fulbright paga los desplazamientos, es decir, los vuelos o los billetes de bus o que sea, y los gastos de participación en estos eventos. Entonces hay muchas oportunidades para conocer Estados Unidos, conocer a otros becarios y hacer networking y también aprender cosas nuevas, que la verdad es que está muy bien. Luego, por supuesto, eso también es muy importante. Entonces, nosotros os ofrecemos una red de apoyo en Estados Unidos. Antes, durante y después de la beca, os contáis con servicios de apoyo, de gestión y asesoría de la comisión, y también a través de una red de oficinas regionales en el mismo país, en Estados Unidos. A cada becario se le asigna un advisor, un tutor, que vive y trabaja en Estados Unidos, normalmente en el mismo uso horario. Entonces, para consultas y para algunos trámites o gestiones que hay que hacer sobre el visado, por ejemplo, en este tipo de cosas, para lidiar con la universidad, por ejemplo, pues tenéis ahí a un tutor que os puede ayudar. Y luego, por supuesto, después de la beca, como siempre decimos, es un becario Fulbright, siempre es un becario Fulbright, que es algo, vamos, que para toda la vida. Entonces, después de la estancia en Estados Unidos, los becarios vuelven aquí y pueden participar en un montón de actividades de la comisión, actividades de networking, por ejemplo, de las asociaciones de ex-becarios, y también contamos con la Fulbrighter App, que es una especie de red social como Facebook, pero únicamente para becarios Fulbright, y es una manera de poder conocer incluso a otros ex becarios o incluso becarios actuales a través de esta red social, y hablar, por ejemplo, de proyectos que tenéis en común, de buscar trabajo, hacer networking, y hay muchas posibilidades.
Ahora, en concreto, ahora ya vamos a hablar en más detalle sobre la beca de ampliación de estudios. Os voy a contar algunos de los detalles más importantes y más adelante con Patricia vais a ver nuestra página web y la solicitud en más detalle. Estáis aquí seguro porque os interesa la beca de ampliación de estudios y igual estáis pensando en solicitarla pues para esta convocatoria de 2023-24. Pues como podéis ver aquí, en ampliación de estudios hay hasta 23 becas y 2 de esas becas son becas específicas. Una de ellas es para el programa de University of Maryland, Baltimore County, UMBC, que es para hacer un máster en comunicación intercultural. Entonces hay una beca para este máster de comunicación intercultural y la otra beca específica, la de William & Mary, WM, que podéis ver aquí, es un college, una universidad excelente para estudios de administración de empresas y esta beca es concretamente para hacer un MBA en Estados Unidos. Entonces, estas dos becas específicas de UMBC y William & Mary son becas de matrícula completa para estudiar un máster en comunicación intercultural y un máster de un MBA. Luego las otras 22 becas son para estudios de máster y doctorado en cualquier área de estudios. Como podéis ver en la parte de abajo, la beca tiene una duración de 2 años, que en Estados Unidos yo diría que muchos, en igual el 75% de los programas de máster son de 2 años y luego hay otros que son de 1 año según el campo de estudio. Entonces la beca cubre hasta los 24 meses o los 21 meses que sería el máster. Y en el caso del doctorado funciona igual, que cubre los 2 primeros años, pero luego normalmente la universidad en Estados Unidos se compromete a cubrir el resto de los gastos, porque los programas de doctorado, de PhD, pueden ser desde 4 años hasta 5 o 6, incluso 7 en algunos casos. Entonces allí Fulbright cubre los 2 primeros años y la universidad cubre los últimos años, normalmente a cambio de hacer un teaching assistantship, es decir, de dar clase en la universidad, que también es una oportunidad muy interesante para los candidatos a doctorado. También mencionar que para poder para solicitar la beca para estudiar el doctorado es muy importante tener una candidatura muy sólida, además de un máster de fuera de Estados Unidos o al menos 6 meses de experiencia investigadora, porque en Estados Unidos es muy difícil acceder a programas de doctorado. Los departamentos de las universidades más competitivas a veces admiten solo a 1 o 2 o 3 candidatos al año, muy pocos candidatos y a veces reciben hasta 500 solicitudes. Entonces es muy difícil acceder a esos programas y bueno, hay que tener una candidatura muy sólida y también ser flexibles, porque no todo el mundo va a poder estudiar un doctorado en Harvard, porque es muy difícil entrar y hay pocas plazas disponibles, pero igual en otra universidad un poco menos conocida, pero reconocida en Estados Unidos, vais a encontrar oportunidades y ofertas muy interesantes. Entonces, para los doctorados, los candidatos a doctorado, es muy importante, pues eso, que tener una candidatura sólida, experiencia investigadora y también disponer de un máster de fuera de Estados Unidos. Esta beca es para licenciados, graduados, ingenieros y arquitectos y se puede solicitar en el último curso del grado. Es decir, si vais a terminar el grado en septiembre de 2022, de este año, podéis solicitar la beca. La fecha de la titulación, como os he dicho, que hasta septiembre de 2022, el grado tiene que ser a partir de enero de 2015. Entonces, desde enero de 2015 hasta septiembre de 2022. De todas formas, esta información también la tenéis en la convocatoria y la vamos a explicar más adelante.
Y pues como también podéis ver aquí, es para empezar estudios durante el curso 2023-2024. Tenemos que convocar la beca con tiempo de antelación porque en Estados Unidos el proceso de admisión en universidades lleva mucho tiempo, tiene muchos pasos y muchas universidades abren el proceso un año antes o 10 meses antes del inicio del programa. Entonces, por eso tenemos que empezar a trabajar con vosotros mucho antes para poder preparar una solicitud muy sólida. Ahora vamos a hablar un poco de algunos de los requisitos así principales para esta beca. Como podéis ver, es necesario presentar una prueba de nivel de inglés. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tramitar la admisión en las universidades en vuestro nombre y las universidades en Estados Unidos piden pruebas de nivel de inglés. Entonces, para esta convocatoria solo aceptamos 3 exámenes de inglés, el TOEFL, IELTS y Duolingo. No aceptamos Cambridge ni tampoco exámenes de la Escuela Oficial de Idiomas, solo TOEFL, IELTS y Duolingo. En el caso de TOEFL, la nota mínima es un 97 de TOEFL, excepto para candidatos que quieren estudiar en campos de relaciones internacionales y periodismo. En ese caso, para relaciones internacionales, periodismo, se pide un 100, porque las universidades piden notas más altas del TOEFL para esos campos. Entonces, para resumir, 97 para todo el mundo, excepto relaciones internacionales y periodismo, un 100. Para el IELTS, si habéis hecho el IELTS o lo queréis hacer, la nota mínima es un 7. Y el Duolingo, 120. 120 en Duolingo. Todos los exámenes son válidos si son a partir del 1 de enero de 2020, porque solo tienen una validez de 2 años. Entonces, si pues alguno hizo el TOEFL en noviembre de 2019, lo siento, pero hay que repetir el examen o hacer otro examen. Y si si uno no tiene uno de esos exámenes, nosotros solemos recomendar el examen de Duolingo porque primero a nivel económico es más barato que los otros exámenes, es más económico, digamos, y es más fácil de hacer porque se puede hacer prácticamente cualquier día de la semana, cualquier hora, desde casa. Entonces nosotros recomendaríamos el Duolingo. Luego, más adelante, las universidades en Estados Unidos, igual, bueno, una vez seleccionados, las universidades pueden pedir el TOEFL, pero en ese caso nosotros os proporcionaríamos un voucher para poder hacer ese examen de manera gratuita. Eso a los seleccionados que van a tramitar la admisión en la universidad americana con nosotros. Mucha gente también pregunta si es necesario presentar resultados del GRE, que es esa prueba de acceso a la universidad en Estados Unidos para programas de posgrado, de máster y doctorado, sobre todo. El GRE no es necesario para solicitar la beca. Entonces ahora os podéis olvidar del GRE de momento. Luego, a los seleccionados les proporcionaremos unos vouchers que son como códigos para poder realizar el GRE de manera gratuita. Eso únicamente a los candidatos seleccionados. Entonces vosotros ahora podéis olvidaros de GRE, que no es importante, pero sí es importante hacer una prueba de nivel de inglés si no lo tenéis todavía y tiene que ser a partir del 1 de enero de 2020, porque tiene 2 años de validez. Y el último examen, eso para los candidatos a programas de MBA o de Management, como sería un máster de Project Management o Sports Management, se pide el GMAT, que es el equivalente al GRE, pero para programas de Business y Management. Y la nota mínima de GMAT es 700. Eso, como os he dicho, es solo para programas de Management y MBA. Tiene una validez de 5 años, entonces el GMAT de a partir del 1 de enero de 2017. Pero si vas a solicitar la beca específica que tenemos con el College of William & Mary, no es necesario presentar el GMAT.
Entonces eso es únicamente si estás pensando en hacer un MBA en otra universidad o un programa de management. Y también aquí tenéis la dotación de la beca, que os voy a explicar un poco. Como podéis ver, en matrícula de la beca de ampliación de estudios ofrece hasta $35.000 por curso académico. Eso es tanto para los programas de máster como para los programas de doctorado, para cubrir tasas de matrícula y tasas obligatorias de la universidad. Para el caso de programas de máster de un año menos, como podría ser, por ejemplo, un LLM, un máster de Derecho en Estados Unidos, o simplemente un máster de un año de cualquier campo de estudio, la beca cubre hasta 40.000. Entonces son 35.000 anuales para programas de más de un año. Un máster de 2 años, por ejemplo, pues tendría $35.000 el primer año, 35.000 el segundo año. Y para un máster de un año o menos, de 9 o 10 meses, por ejemplo, 40.000. También incluye pues una ayuda de viaje de $1.300. Es un pago único de $1.300 para cubrir las tasas de los billetes de ida y vuelta a Estados Unidos. Una mensualidad de entre 1.400 a 2.760, eso según el destino en Estados Unidos. Pues es la franja básicamente de todos los estipendios en todos los destinos en Estados Unidos y según cálculos de la coste de la vida en esos destinos que nos proporciona el programa en Estados Unidos, se asigna pues una cantidad según el destino en Estados Unidos, porque la coste de la vida en San Francisco, por ejemplo, no tiene nada que ver con la coste de la vida en un pueblo de Indiana, que es muy distinto. Y bueno, por último, el seguro médico que se llama ASPE durante toda la estancia en Estados Unidos. Aquí tenéis un calendario con unas fechas importantes, aproximadas algunas y otras no, para esta convocatoria de 2023-24. Como podéis ver aquí, desde el 10 de enero hasta el 1 de abril es el plazo de presentación de solicitudes para esta convocatoria. Entonces tenéis hasta el 1 de abril para enviar la solicitud, para poder enviar la solicitud para esta convocatoria. Luego, unos 10 días más tarde, el 11 de abril, es el último día para esta documentación, las cartas de referencia, por ejemplo, y la prueba de inglés. Entonces, para el día 1, todo lo que es la solicitud, que vamos a ver más adelante con Patricia. Y luego el 1 de abril, cartas de referencia y prueba de inglés. En junio 2022 vamos a tener las entrevistas personales y hacer el proceso de selección. Luego, después, en el mismo mes de junio, saldrá la resolución de candidatos seleccionados. Desde julio hasta diciembre de 2022, de este mismo año, es cuando se empieza a tramitar el acceso a las universidades estando en Estados Unidos. Se empieza pues, preparando los escritos, las solicitudes, preparando también los exámenes y todo eso, como os he dicho antes, es un proceso individual con un acompañamiento de alguien en la comisión. Eso desde julio hasta diciembre. Por eso tenemos que convocar la beca mucho antes. Porque luego algunas universidades cierran el plazo de presentación de solicitudes a los programas de máster y doctorado en octubre, noviembre y luego como los últimos programas cierran en diciembre o incluso en enero, pero tenemos que empezar antes porque hay muchas cosas que hay que hacer. Luego, desde de enero a abril de 2023, que suele ser la parte más difícil para los candidatos, es como ese periodo de espera cuando esperamos la respuesta de las universidades en Estados Unidos. Suelen contestar en primavera y es cuando mandan las cartas de admisión y las ofertas de financiación. De junio a julio de 2023,
pues no se sabe todavía si en junio o si en julio. Haremos las jornadas de orientación aquí en Madrid y la gestión del visado. Y luego de agosto a septiembre el curso preacadémico, que era como esta orientación de unos días antes de empezar el programa en Estados Unidos y luego incorporación a la institución en Estados Unidos. Pues aquí tenéis el calendario aproximado de bueno, lo que es este proceso desde la solicitud ahora con la comisión hasta la incorporación a la institución en Estados Unidos. Y ahora le paso la palabra a Patricia, que os va a hablar sobre nuestra página web y la solicitud. Hola, gracias Verónica. Hola, buenas tardes a todos. Pues como seguramente conozcáis ya, esta es nuestra página web. En la parte de programas y convocatorias de becas es donde podéis acceder a esta solicitud, la que pone ampliación de estudios, másters y PhD. Vale. En naranja aparecen todas las convocatorias que tenemos abiertas y cuando aparecen en gris es que están cerradas, pero podéis consultarlas para el año siguiente. Vale. Y en la parte de abajo, en el banner este de Conócenos Más, pues aquí tenéis varios recursos. El primero, el de ¿quieres estudiar en los Estados Unidos? Es un formulario para hacer consultas a Education USA, lo que os ha explicado antes Verónica, que es la asesoría académica sobre estudios en Estados Unidos y lo tenemos en la comisión Fulbright. Entonces ahí podéis consultarlas, ¿vale? Sobre todo en lo que se refiere al máster que queréis hacer o si queréis hacer PhD, no sé, como hay tantas universidades, como ha dicho Verónica, pues si tenéis alguna duda, entre vosotros primero mirar un poco. Hay unas páginas que os vamos a decir a continuación para poder buscadores de másteres y de universidades y luego, bueno, pues si tenéis dudas concretas o queréis afinar un poco más, podéis preguntarlas a ellas, ¿vale? El de al lado es el calendario de sesiones informativas. Ponemos esta sesión y yo creo que de esta beca vamos a tener como 3 sesiones en total. Estas y todas las sesiones de otras becas que tenemos, ¿vale? Y el blog de Fulbright, que es un blog donde escriben los becarios y los exbecarios que cuentan sus experiencias. Puedes pasar, ¿verdad? Vale, entonces si pincháis en la convocatoria de ampliación de estudios, pues accedéis a esta página, es una página resumen de la convocatoria. Aquí destacamos lo más importante, pero no olvidéis de ver la convocatoria en sí y de las preguntas frecuentes. Lo más importante, que primero que cumpláis con los requisitos, que son tener la nacionalidad española, tener una titulación superior, que la tenéis que haber conseguido entre enero de 2015 y septiembre de 2022. Tenéis que tener, como ha dicho antes Verónica, un resultado de examen de inglés, bien de un TOEFL, 97 o 100 si es para periodismo y relaciones internacionales, un IELTS mínimo un 7 o un Duolingo mínimo o 120, ¿vale? Y todos estos resultados de inglés son válidos de los 2 últimos años, ¿vale? O sea, que si lo habéis realizado a partir del 1 de enero de 2020. Entonces nos vale. También, si vais a hacer una MBA, un GMAT de 700, si el programa lo requiere. Bien, aquí también ponemos en documentación imprescindible los documentos que tenéis que conseguir y que tenéis que ir adjuntando a la solicitud. Son, pues, aparte de hay cosas un poco sencillas como la fotografía, el DNI, el expediente académico. Si habéis terminado, pues el completo, y si no, pues el que tengáis hasta ahora. No hace falta que sea sellado, que sea oficial y ni que paguéis por él. Os lo podéis descargar de la página web de la universidad y ese nos vale. El título, si habéis terminado, pues el título, y si no habéis terminado, pues no, ¿vale? No hace falta, claro, no lo podéis subir. Un currículum vitae en español, aunque sea de 1 o 2 hojas, es suficiente. Tenéis que subir los resultados del examen de inglés y 3 cartas de referencia. ¿Vale? Luego un poquito más adelante explicamos cómo conseguís esas cartas, ¿vale? Entonces, desde aquí abajo del todo tenéis las preguntas frecuentes que tocan muchos temas, os recomendamos que las miréis, ¿vale? Porque resuelven muchas dudas sobre el visado, sobre la titulación. No sé si tenéis una titulación fuera de España, por ejemplo, ahí resuelve dudas, cómo conseguir la equivalencia de notas y ese tipo de cosas. Resuelve dudas sobre las dotaciones, sobre la duración, el proceso de selección también lo cuenta, o sea que descargároslo. Y la convocatoria que está ahí. Y ahí es donde vamos a colgar el vídeo de esta sesión informativa y bueno, tenéis acceso a las otras sesiones informativas también, en los enlaces para poder apuntaros. ¿Puedes pasar, Vera? Bien, cuando le dais, abajo del todo aparece iniciar solicitud. Cuando le dais a iniciar solicitud,
os tenéis que registrar con un usuario y una contraseña y ya podéis comenzarla. Consta de 6 pestañas y podéis guardar y salir todas las veces que queráis. De hecho, tenéis que realizarla en varios días porque hay partes, como el proyecto, que es bastante largo, ¿vale? Entonces, es imprescindible que para el día 1 estén rellenos todos los campos. Todos los pasos de la solicitud deben estar rellenos, ¿vale? Para el día 1. Después del día 1 damos hasta el día 11 para poder adjuntar la documentación, pero solo hasta el día 11 son esos documentos de foto, DNI, certificado que se tienen que subir, pero todo lo que sea rellenar, eso hasta el día 1, ¿vale? Después ya, pues te cierra el día 1 a las 12 de la noche del 1 al 2. Ahí ya se cierra la aplicación y ya no podéis modificar nada más, ¿vale? ¿Puedes pasar, Verónica? Gracias. Bueno, ahora voy a contar un poquito los apartados de la solicitud. Como os he dicho, consta de 6 pestañas. La primera son los datos personales, bueno, eso es sencillo, los datos académicos, tenéis que decir la titulación que tenéis ahora, el grado, bueno, ya deben ser grados todos, la ingeniería, la arquitectura, lo que estáis haciendo ahora mismo, ¿vale? Se pide también la nota media, que eso lo obtenéis del expediente académico. Hay una parte de datos profesionales. Aquí son necesarios para los que van a hacer un MBA y para los que van a hacer un LLM, porque tienen que tener, en el caso del LLM, 2 años de experiencia, en el MBA 3 años, ¿vale? Siempre que los programas que ellos quieran lo requieran. Para los otros campos no es necesaria una experiencia profesional, pero podéis incluir aquí otro tipo de actividades, ¿vale? Como voluntariado, no sé, y cosas que hayáis hecho, prácticas, internships, ¿vale? Y ahí podéis incluir todo ese tipo de cosas. Y si no, también está el currículum, ¿vale? Para que podáis incluir toda vuestra experiencia. En la pestaña 4, proyecto de la beca, esta es la más importante de toda la solicitud, porque esta la verdad es que al final es lo que os va a distinguir a unos de otros y es la parte que tenéis que tener más trabajada de todo. Hay una parte que es tenéis que hacer un resumen del proyecto y después ya el proyecto completo, que cuenta con un máximo, tenéis que tener un máximo de 1500 palabras, debe estar redactado en español y debéis explicar el objetivo de vuestros estudios en Estados Unidos. ¿Por qué queréis realizar ese máster o ese doctorado y qué es lo que vais a obtener de él? Su importancia, la aplicación que va a tener a la vuelta y vuestra motivación. ¿Por qué queréis ir a Estados Unidos a hacer ello? Porque lo necesitáis en lugar de hacerlo aquí o hacerlo en Europa, ¿vale? Entonces tiene que reflejar que tenéis las ideas claras y que habéis estudiado todas las opciones, ¿vale? ¿Por qué escogéis ese máster? ¿Por qué escogéis esa universidad? Sabéis que tenéis que podéis poner hasta 3 opciones, ¿no? Pues deben estar bien estudiados, porque si llegáis a la entrevista, el comité de selección os puede preguntar, oye, ¿por qué no has elegido esta otra universidad? Entonces eso tiene que estar bien estudiado y bien documentado. Por eso os decimos que podéis acudir a la ayuda que os ofrece la asesoría académica, Education USA. Entonces, digamos que tenéis que proporcionar al comité de selección toda la información necesaria para que pueda sopesar vuestra trayectoria, comprobar la coherencia de la propuesta, ¿vale? Y entender la repercusión que puede tener esta beca en vuestra vida futura profesional o académica, ¿no? Vale. Todo esto viene así un poquito explicado en las preguntas frecuentes. Estamos en el 5, vale. Apartados de la solicitud, el número 5. Adjuntar documentación. Pues aquí es donde tenéis que ir subiendo toda la documentación que he explicado antes, la foto, el DNI, el currículum, el examen de inglés, todo eso. Pero además hay una parte muy importante que es, tenéis que poner los nombres y los correos de quienes os van a firmar las cartas. Recordad que son 3 personas, 2 de ellas al menos deben ser académicos, profesores vuestros, de la carrera o del máster, y la tercera persona puede ser de alguna otra actividad que hayáis hecho, de algunas prácticas, de algún voluntariado, ¿vale? Tenéis que explicarlo. Os ponéis en contacto con ellos, les contáis que vais a solicitar esta beca, incluso si son académicos les enseñáis el proyecto que vais a hacer, ¿vale? Y entonces ellos os dan permiso, os dan su permiso para que enviéis su correo y que ellos quieren hacer la carta. Entonces aquí tenéis que poner su nombre y su correo electrónico. Cuando vosotros le dais a enviar la solicitud, ellos van a recibir un correo electrónico nuestro. Y en ese correo es un acceso a un formulario y ese formulario es la carta.
Es un formulario, además lo tenemos colgado en las preguntas frecuentes. Podéis saber qué es lo que les preguntamos, ¿vale? Por si ellos os preguntan también. Son preguntas sobre vosotros, cómo os han conocido, de qué os conocen y cómo os valoran en el ambiente en el que os han conocido, ¿vale? Y que cuenten un poco sobre vosotros. Y por último, en la pestaña número 6, tenéis la opción de imprimir un borrador de la solicitud, porque hay veces también que leyendo la solicitud en papel es mejor que no ahí en la pantalla, o por lo menos en el PDF que genera, ¿no? Y ya le podéis dar a enviar. Vale, entonces todo esto, a ver, si le dais a enviar antes del 1 de abril, mejor que mejor, porque cualquier fallo que os hayáis dado cuenta después o lo que sea, se puede solucionar dentro de la solicitud, ¿vale? Avisáis, nos lo decís y luego ahora ponemos los correos electrónicos y se puede solucionar, pero ya después del 1 de abril, ya nada, ¿vale? Entonces, hacerlo con tiempo, hay mucho tiempo todavía, o sea que si lo hacéis prontito, pues mejor. Vale. O sea, tenéis que comenzar ya, desde luego, a preparar los proyectos. Estas son las webs para poder realizar los exámenes, el TOEFL, el IELTS y el Duolingo. Os recordamos que son válidos en los 2 últimos años, ¿vale? Y luego la última es la del GMAT. Y estas son nuestras redes sociales. Aquí publicamos cuando abrimos las convocatorias y bueno, pues vamos publicando también los becarios que nos cuentan sus experiencias y bueno, pues algunas ideas también sobre cómo realizar la solicitud. Así que seguirnos y os tendremos informados. Y por nosotras esto es todo. Ahora yo creo que mejor respondemos vuestras dudas, ¿no? Que vemos que tenéis unas cuantas. Y voy a poner también en las dos partes, en el chat y las preguntas y respuestas, los correos electrónicos para que nos podáis escribir. ¿Empezamos, Verónica, entonces? Sí, bueno, podemos empezar, por ejemplo, que veo que tenemos preguntas en el chat también. Bueno, empezamos por el chat, ¿no? Sí. A ver, ¿dónde está la primera pregunta? Bueno, creo que la primera de dónde podemos hacer preguntas ya la hemos contestado, tanto aquí en el chat como en preguntas y respuestas. A ver, nos pregunta Alba, tengo una duda acerca de cómo presentar la nota del GMAT el 11 de abril de 2022. ¿Sería válido el documento tras finalizar el examen o es necesario presentar el documento oficial? Bueno, muy buena pregunta y eso también es importante. Pues mencionar tanto para el GMAT como para las pruebas de inglés, porque si vais a hacer el examen ahora, igual no tenéis el documento oficial antes de que cierre la convocatoria. Entonces, es válido el documento que mencionas, que se te genera en la página web, o si no, también con una captura de pantalla de la página web de GMAT o de TOEFL o IELTS o Duolingo en su caso. Sí, con tal de que salga vuestro nombre, la fecha en la que lo habéis hecho y el resultado. ¿Vale? Porque hay veces que nos hacéis capturas y no sale vuestro nombre o no sale. Entonces, fijaros un poco en eso y luego ya cuando os llegue el oficial, que hay veces que es verdad que TOEFL hay veces que dice 10 días y luego tarda más o tal, pues luego nos lo podéis entregar. Mira, Marina dice, ¿la beca de William & Mary es exclusivamente el MBA o se podría considerar el MSBA que ofrece la misma institución? Gracias. Pues yo creo que eso deberíamos preguntárselo a William & Mary porque el convenio que tenemos con ellos es para el MBA. Pero mira, Marina, yo me la apunto, ¿vale? Y se lo preguntamos. De todas formas, Marina, he puesto ahí el correo de registro. Envíame tu email, ¿vale? Y así te podemos contestar a ti directamente. Envías tu email ahí al correo de registro y dices que eres la que has preguntado por la beca de William & Mary y así te podemos contestar. Siguiente pregunta. En el caso de PhD, ¿también se puede solicitar para llevar a cabo una Research Stay o para ellos hay otras becas? Bueno, efectivamente, esta beca es para iniciar estudios de máster o doctorado en Estados Unidos, con la idea de estudiar todo el doctorado en Estados Unidos. Si quieres hacer pues una estancia de investigación en Estados Unidos,
si estás haciendo el doctorado aquí en España, tenemos la beca de investigación predoctoral que te podría interesar, que es justo para hacer una estancia de investigación en Estados Unidos. Vale. Elena dice, si terminé la carrera en julio del 2018, ¿puedo solicitar la beca? Sí, se puede solicitar, si habéis terminado después de, incluso que hemos dicho, enero de 2015, julio de 2015, o sea que la podéis solicitar. Marina dice, si algunas universidades aceptan tanto GRE como GMAT independientemente, ¿sería necesario tener el GMAT al presentar la solicitud? Hemos puesto que depende del programa al que tú quieras acceder, ¿vale? Mira a ver si el programa lo pide o no lo pide y entonces sí. Pero el GRE, ese no nos hace falta a nosotros. El GMAT sí, si te lo solicita la universidad a la que quieres. A ver, nos preguntan si la Universidad de Estados Unidos pide el TOEFL. Comentabais que vosotros pondríais facilidades para realizarlo. Quiero decir, si es un requisito para solicitar el máster de una universidad, no habría problema para poder sacárselo antes y que acepten la solicitud para el máster. A ver, para la beca, bueno, nosotros aceptamos TOEFL, IELTS o Duolingo. Entonces, si tú quieres hacer el Duolingo, por ejemplo, o el IELTS para la convocatoria de la beca, no hay problema. Y luego, si las universidades en Estados Unidos en las que nosotros estamos tramitando la admisión te piden el TOEFL, nosotros te enviaremos, te enviaríamos un voucher, que es un código para poder realizar el examen de forma gratuita. Entonces, no es necesario hacer el TOEFL para solicitar la beca, pero es verdad que algunas universidades lo piden, pero nosotros pues os pasaríamos el voucher, el código, para poder hacer el examen de manera gratuita. Daniel dice, en el caso de máster de 2 años, ¿hay algún requisito para recibir la beca durante el segundo año? Pues que hayas pasado favorablemente el primero. Ese es el requisito, Daniel, ¿no? Que tu tutor, ¿no?, diga que puedes continuar con el segundo año. Eso es, tener el apoyo del tutor académico, buenas notas y, bueno, por supuesto solicitar la renovación dentro del plazo, pero vamos, que yo diría que el 99,9% de los becarios consiguen la renovación para el segundo año y pueden terminar el máster. En el caso, Daniel dice también, en el caso de máster de 2 años, ¿el visado que proporciona Fulbright permite tener un contrato de prácticas o incluso de trabajo en una empresa durante el verano? Sí, eso sí. En el caso, a ver, también en el caso de un máster de 1 año está contemplado esa posibilidad que se llama el Post-Degree Academic Training, que es para hacer prácticas después de graduarse y podéis estar en Estados Unidos unos meses más haciendo esas prácticas. Y si es un máster de 2 años, lo que hace mucha gente es, después del primer curso académico, como suele haber vacaciones desde junio hasta septiembre, por ahí, o de mayo a agosto, mucha gente aprovecha esos meses para hacer prácticas durante el verano en alguna empresa. E incluso hay gente que, bueno, sobre todo durante el segundo curso, porque el primer curso igual es un poco más difícil, hay mucho trabajo, pero que hace prácticas durante el curso académico. Pero eso sí que está permitido, bueno, siempre que las prácticas o trabajo, lo que sea, esté relacionado con vuestro campo de estudio. Y Daniel también pregunta, ¿dónde podemos consultar qué dotación mensual recibiríamos para nuestro destino deseado? Pues no sé, ¿tú sabes, Verónica, si eso se puede consultar? Sí, es que eso ya... es que normalmente una vez que tenemos a becarios seleccionados, ya podemos proporcionar esa información, pero bueno, tenéis Ya. allí la Además es franja que, de claro, estipendios. sí, además es que sabes una cosa, que una cosa es donde tú quieras ir y otra cosa es donde finalmente vayas y te acepten, porque tienes que seleccionar 3 sitios y luego probablemente el hay allí pues te proponga otros más, ¿no? Entonces tienes ahí una horquilla que, en fin, a ver, la gente vive bien, ¿no, Vero?
Sí, sí, muy bien. O sea A que ver, eso, como os podéis imaginar, el estipendio más alto, por ejemplo, que hemos mencionado antes, 2.700, es para San Francisco, que es la zona, digamos, más cara de Estados Unidos. Y aún así, con ese estipendio la gente vive muy bien. Y en Nueva York también viven bien. El estipendio se ajusta a eso, al coste de la vida de la zona en Estados Unidos. Y como depende de eso, de donde acabes estudiando, no te podemos decir a día de hoy cuánto es la dotación mensual. Irene dice, ¿se puede solicitar la beca si el estudiante ya ha sido becado en un máster anteriormente? Pues sí, si no has hecho el máster en Estados Unidos, sí. Pero si has tenido otra beca para hacer un máster aquí en Europa, sí. Si has tenido otra beca Fulbright, no. Claro. Alejandro dice, se ha comentado que en el caso de los doctorandos, la universidad de destino se ocupa de financiar con una beca complementaria lo que resta del doctorado del becado Fulbright. ¿Debemos entender que se tratan de becas completas, las de las universidades de destino, o solo cubriría una parte del costo? Mm. Bueno, si quieres puedo contestar yo. Sí. Bueno, esto, a ver, también, bueno, me he olvidado mencionarlo antes, incluso también para candidatos a programas de máster, muchas veces las universidades ofrecen ayuda financiera complementaria, porque pues con un máximo de $35.000, bueno, en universidades públicas normalmente es más que suficiente, pero igual en una universidad privada el coste del máster puede ser de hasta 65.000 al año. Entonces, para programas de máster también, bueno, nosotros hacemos el proceso de admisión en universidades, también negociamos ofertas de ayuda financiera complementaria. Y en el caso de los doctorandos, lo normal es eso, Fulbright cubre los 2 primeros años y en algunos programas igual los 35.000 no cubre la totalidad, pero la universidad se compromete a cubrir pues eso, la matrícula, la cantidad de matrícula restante. Entonces, bueno, si un programa cuesta 40.000 al año, Fulbright cubre los 35.000 y luego la universidad normalmente cubre los 5.000. Eso para los estudiantes de doctorado, en los 2 primeros años. Luego, para el resto de la estancia, lo que suele pasar es que la gente, incluso en el segundo año, empieza a hacer lo que es un teaching assistantship, o sea, que ayudar a un profesor dando clase o un research assistantship haciendo investigación. Y ya con eso, los doctorandos reciben un estipendio mensual que cubre todos los gastos mensuales y nuevamente una exención de matrícula, porque ya en los últimos años no suelen tener matrícula o lo que tienen son tasas académicas y eso ya pues la universidad lo cubre. Mm. Mira, Alfonso, lo que pregunta está muy en relación. Dice, ¿la dotación de la beca es compatible con financiación de la universidad? Por ejemplo, ejercer de teacher assistant. Yo creo que ahí Verónica ya ha contestado, ¿no?, a esa pregunta bastante Sí, bien. perfectamente Claro. compatible, sí. Noelia dice, no entiendo la diferencia entre el programa de ampliación de estudios de máster y la de realización de estudios de máster. Mira, Noelia, pues la principal diferencia es que la de realización de estudios de máster, que la tenemos junto con el Ministerio, es para comenzar el máster este año, en el verano del 2022. Y en esa tú tienes que haber solicitado ya la admisión a la Universidad Americana. Y para esta que hemos explicado hoy, la de ampliación de estudios, es para el año 2023, porque somos nosotros, es la Comisión Fulbright, la que solicita la admisión en las universidades que tú quieres. Por eso la diferencia del año y también la diferencia en cuanto a los requisitos que tienes que tener. Porque para la de realización de estudios de máster que tenemos con el Ministerio de Universidades, tienes que tener una carta de admisión. Tienes que haber hecho ya, ¿no?, la solicitud de admisión a la Universidad Americana, que te contestarían pues ahora, en estas fechas, de aquí a abril. Vale, esas. Mm. Y bueno, y también iba a mencionar en la dotación de la beca también Sí. hay diferencias. Para esta beca de la que hemos hablado hoy de ampliación de estudios, se cubre hasta $35.000 por curso académico para matrícula y la beca de máster cubre hasta 20.000 euros, que con el tipo de cambio a día de hoy creo que vienen a ser unos $21.900 más o menos. Y también hay diferencias en los estipendios. Y nos pregunta Carlos si la reunión va a quedar grabada. Sí,
Sí, la estamos grabando ahora y Sí. después de esta sesión, en unos días, subiremos el enlace a nuestra página web para que podáis volver a ver esta reunión. Irene dice, si el grado y el máster se realizan en Inglaterra y en la UE, respectivamente, ¿hay que hacer equivalencia? Sí, Irene, mira, lo explicamos en las preguntas frecuentes, descárgatelas, porque explicamos cómo se tiene que hacer la equivalencia de notas y cuál es el enlace a la página del Ministerio de Universidades donde la puedes hacer. Noelia dice, si haces la solicitud y no resultas preseleccionado, ¿te puedes volver a presentar en la siguiente? Sí, claro, te puedes volver a presentar, porque además la base de datos nos va a guarda tus datos si quieres y así, bueno, pues solo tienes que cambiar lo que tengas que cambiar al año siguiente, ¿sabes? Pero sí que no se te penaliza ni nada. ¿Sabes? No, y eso, bueno, siempre que cumplas con los requisitos también de Eso, fecha eso. de titulación y tal. Lucía dice, ¿las prácticas obligatorias del grado cuentan como experiencia profesional? En mi caso han sido 6 meses. Sí, Lucía, puedes ponerlas como experiencia profesional, claro. Prácticas, voluntariado, esas cosas. Aunque no sean con contratos, no pasa nada, pero cuentan como experiencia. Xavi dice, ¿en qué parte del timeline que habéis mostrado se confirma la beca? Lo digo porque según habéis contado, parecía que aunque hayamos sido seleccionadas, la universidad puede revocar la beca. Primero se confirma la beca, Xavi. O sea, si las entrevistas son en junio, pongamos que son a principios de junio, pues 15 días después, más o menos, ya os decimos si tenéis la beca o no. Y en ese momento ya tenéis la beca, o sea, en ese momento nos ponemos nosotros a trabajar para conseguir la admisión en la universidad americana. Entonces, ¿no? La universidad no os puede revocar la beca. Luego No, vosotros sois los que admitís o no, ¿no? Admitís, o sea, aceptáis o no claro. la admisión de la universidad, pero... No, y eso sí, obviamente para poder disfrutar de la beca tenéis que tener admisión en un programa en Estados Unidos. Pero nosotros trabajamos en hacer un plan de admisiones, pues la lista de universidades equilibrado para que tengáis éxito en esta búsqueda de universidades en todo en el proceso de admisión. Entonces, para candidatos a programas de máster ponemos 4 universidades. Igual no todas van a ser universidades de la Ivy League o de las más conocidas, pero van a ser universidades excelentes y vamos a ver pues también tasas de eso de porcentaje de admisión, de probabilidades, posibilidad de conseguir ayuda financiera. Entonces, bueno, que siempre que tengáis una oferta de admisión podéis disfrutar de la beca y la universidad no puede revocar la beca. La misma persona pregunta, ¿qué criterios de valoración tenéis en la selección de los becados? ¿Hay más peso si tenemos intereses académicos que profesionales? Mira, lo tenemos explicado en la convocatoria. Ahí contamos que hacemos una preselección primero en base a la nota media del grado, ¿vale? Y después los que pasen a entrevista, pues ahí ya depende del proyecto que hayáis hecho. Entonces, en el proyecto, pues no pesa más si vuestro interés es más académico o más profesional. ¿Qué es lo que vais a hacer a la vuelta? No, un poco lo que he contado antes. Tenéis que convencer al evaluador, al comité de selección, que necesitáis esa beca para construiros un futuro, el que tengáis proyectado, y que necesitáis iros a Estados Unidos para eso, no podéis hacerlo en ningún otro sitio, y cuál es el objetivo que tenéis y qué es lo que pensáis hacer a la vuelta. Tenéis que convencer un poco de eso. A ver, nos pregunta Rosa si el currículum puede estar en inglés. Sí, entiendo que sí, que sin problema. Además, más adelante, si te seleccionáramos, pues tendrías que traducir el currículum al inglés para poder enviarlo a las Sí. universidades en Estados Unidos. Entonces yo, A ver, puede estar, Patricia, no pero hay problema, ¿verdad? en la convocatoria pone que en español. Ah, perdón. En la Pues convocatoria pone que no. en español, sí, aunque, ¿sabes? Entonces, o sea, puede ser en inglés o podéis presentarlo los dos, pero en la convocatoria pone que en español, ¿vale? No por eso tampoco se va a penalizar. Paula dice, ¿cuál es la web oficial de Education USA para la asesoría? Pues ellos es que están dentro de nuestra página web. Si entráis en fulbright.es,
en los apartados Sí, de arriba. mira, voy a volver a esa pantalla de la página web y así lo Ahí, tenemos aquí. estudios en Estados Unidos, esa es su página. Entráis ahí en estudios en Estados Unidos, arriba del todo, y ahí empieza. Se divide en estudios de grado, estudios de posgrado, porque ellos informan de todo, ¿vale? También de cursos de inglés, entonces becas deportivas, o sea que informan de todo, entonces ahí veis un poco buscando vuestro hueco, ¿no? Xavi dice, en caso de que tengamos pareja y queramos realizar la estancia en Estados Unidos con la pareja, ¿de qué forma se puede gestionar la visa del acompañante? ¿Ayudáis? Bueno, si quieres, sí contesto yo. Sí. Pues a ver, vosotros podéis, bueno, digo los becarios porque pueden solicitar, bueno, como los becarios tienen que viajar a Estados Unidos con un visado J, ¿no? Y con el visado J se os permite iros a Estados Unidos con familiares acompañantes, pero familiares en plan cónyuges o, bueno, también hijos. Entonces, para poder optar a ese visado, que en el caso del acompañante es el visado J2, tenéis que estar casados. Por ejemplo, bueno, si sois pareja o tenéis pareja de hecho, por ejemplo, no sirve para ese visado. Tenéis que estar casados. Y si os casáis, bueno, antes y queréis iros los dos juntos a Estados Unidos, nosotros sí que ayudamos a tramitar ese visado J2 normalmente el mismo día de la orientación, pero sí que podemos ayudar con esos trámites. Y existe la posibilidad, pero te lo digo otra vez, que tenéis que estar casados. José Antonio pregunta, en el caso de tener dos carreras, una de ellas pendiente de terminar este cuatrimestre, ¿qué nota es más relevante de cara a la solicitud? Si, por ejemplo, tienes un 8 en la terminada y un 9 en la que estás cursando, ¿cuál prevalecería? Bueno, pues José Antonio, como hacemos una preselección primero en base a la nota media, pues la que tienes la nota más alta, claro, ¿sabes? Total, en datos académicos, pues pones las dos, que está bien que figuren las dos, pero pues dejas en primer lugar la que tienes la nota más alta, aunque no la hayas acabado, porque la vas a acabar ahora. Pregunta Sara, si acabamos la carrera en junio o en septiembre, el rellenar la solicitud en abril, ¿cómo influye? Después tendríamos que presentar el título y la nota final de la carrera o se queda la solicitud con la que habíamos presentado. A ver, es que, claro, la nota influye ahora para la parte de la preselección, ¿vale? Después ya no, después lo que necesita Verónica para solicitar la admisión es el título. Entonces el título sí que tiene que estar en septiembre, ¿sabes? Sí. Que, pues, entonces no influye, o sea, ahí no hay una distinción entre los que están terminando o los que ya han acabado. Hombre, normalmente el que ya ha terminado, pues a lo mejor tiene más experiencia, tiene más prácticas. Luego quizás en la entrevista personal pues se le ve con más también, ¿no? Con más tablas, pero vamos, nada más, ¿sabes? O sea, no hay mayor diferencia. No, y luego más adelante, bueno, está en la convocatoria, en las preguntas frecuentes, tenéis hasta, si no me equivoco, finales de septiembre para presentar el expediente completo, el expediente final. Y bueno, en cuanto al título, el diploma, sabemos que muchas veces tardan tiempo en tramitarlos. Entonces, en ese caso, lo que nosotros hacemos es pedir un certificado sustitutorio de título, que es como un certificado de la universidad, básicamente que pone que habéis pagado las tasas de emisión del título, y ya con eso nos sirve como si fuera el diploma de cara a las solicitudes en las universidades en Estados Unidos. José Antonio dice, si eres elegido como becario Fulbright, ¿te ayudaría la comisión Fulbright a entrar en la universidad de destino? Es decir, 1, recibes la beca Fulbright, 2, admisión. Así es, José Antonio. Tú tienes que poner 3 universidades a las que te gustaría ir, qué 3 másters o PhD que te gustaría hacer. Nosotros primero decidimos, bueno, el comité de selección decide si te llevas la beca o no después de la entrevista, y entonces después nosotros ayudamos con las admisiones en las universidades en las que quieres. Estefanía, yo ya tengo una carta de admisiones para una universidad en Florida para hacer un PhD. Ahora mismo estoy viviendo y trabajando como profesora de inglés en Mississippi. Aquí hice mi máster en enseñanza de lenguas y me gradué en 2017. Al haber ya cursado un máster en los Estados Unidos, ¿podría solicitar esta beca? Y en caso afirmativo, ¿debería también presentar una prueba de competencia? Sí. Bueno, es que, Estefanía, ya si ya tienes un máster en Estados Unidos, no puedes cursar otro.
es una incompatibilidad, ¿vale? El haber tenido ya estudios de posgrado en Estados Unidos. Nos pregunta, bueno, nos dice Esther, hola, después de los 2 años de máster, ¿puedes ampliar tu tiempo en Estados Unidos a través de un contrato de trabajo o tienes que volver directamente a España, estar 2 años aquí hasta poder volver? Bueno, después de hacer los 2 años de máster, lo que sí puedes hacer es optar a un PDAT, que son como prácticas, un Post-Degree Academic Training, prácticas o trabajo en tu campo de estudio en Estados Unidos durante un tiempo determinado. Si has estado 2 años, si no me equivoco, puedes estar otros 18 meses trabajando en Estados Unidos con, pues eso, con un contrato de trabajo de prácticas. Pero luego, después de terminar esta estancia de prácticas, todavía tendrías que volver a España y cumplir con la regla de los 2 años, pasar los 2 años aquí en España antes de poder solicitar un trabajo, un visado de inmigrante o una green card para poder vivir en Estados Unidos. Pero sí puedes quedarte pues unos meses, bueno, hasta 18 meses más después de terminar el máster haciendo prácticas. Víctor dice, si no resultamos seleccionados, las cartas de recomendación podrían servir para la siguiente convocatoria. Es decir, seguir el proceso que habéis dicho, pero adjuntando la carta de recomendación del año anterior y avisando de igual manera a los redactores. Sí, Víctor, te pueden servir, pero las cartas son confidenciales. Entonces las cartas las tenemos nosotros. Yo lo que solemos hacer es que decimos, mira, pues si quieres las cartas del año anterior, escribe, me lo recuerdas y nosotros te las pasamos de una convocatoria a otra, pero las cartas no las tienes tú. Además, no les ponemos fecha, no ponemos convocatoria del año 23-24 precisamente por eso, para que os puedan servir de un año para otro. No hace falta molestar a las mismas personas 2 veces, ¿no? Nos dice José Antonio, si eliges 3 instituciones por prestigio y porque son las mejores opciones de estudiar X materia en el mundo, ¿en qué habría que basar el ensayo de las razones de las 3 instituciones requeridas? No entiendo mucho este requisito. En mi caso, estoy pensando en hacer un MBA en una de las escuelas de negocios top 10. ¿Tengo que tener motivos muy concretos para los 3 destinos elegidos? Sí, es que aquí, a ver, no es tan importante que sean instituciones de prestigio, lo más importante es que, que esta institución, que el programa que a ti te interesa se ajusta muy bien a lo que tú quieres hacer en tu futuro profesional, académico, etc. Entonces, es como ha explicado antes Patricia, debes explicar el porqué de cada una de esas instituciones. No nos sirve solo que sean instituciones top 10 en el mundo. Queremos saber que, no sé, el MBA de, digamos, no sé, por ejemplo, UCLA es un programa excelente que me interesa mucho porque tienen este profesor que da clases de esta asignatura que justo me interesa porque pues es porque yo me quiero centrar en, por ejemplo, en el mundo, no sé, del tercer sector, de las ONG, y es un experto en ese campo. O yo quiero estudiar en esta universidad porque tienen, no sé, este instituto donde podría hacer investigación con tal profesor. Entonces necesitamos motivos concretos por qué vas a elegido cada una de esas 3 instituciones. Sergio dice, yo quiero estudiar un doctorado en historia, estoy interesado en algunas universidades de Texas. Como tengo tartamudez, he tomado el TOEFL con una modificación, sin la parte de speaking. Me ha llevado varios meses para gestionarlo. Cuando me enviaron los resultados no aparece sumado el total y tampoco el puntaje de la parte del speaking. Contacté con esas universidades y me han dicho que me aceptan mi examen sin la parte de speaking. ¿Ustedes aceptarían mi TOEFL sin la parte de speaking? Pues no sé, eso tendríamos que consultarlo, ¿no, Verónica? Sí, yo creo Mira, que... ¿por qué no, Sergio? Coges y nos escribes todo esto al email de registro que he puesto antes, registro@fulbright.es, ¿vale? Y entonces nosotros lo consultamos, ¿vale? Y te damos una respuesta. Nos preguntan... Dice, ¿la dotación mensual se utilizaría en parte para cubrir el coste de la residencia universitaria? Sí, la dotación mensual es para gastos de manutención, para, por ejemplo, si quieres vivir en una residencia universitaria, si vives en un piso compartido, en una casa.
También pues para comida y bueno, los gastos que puedas tener en el día a día, pero también es para la residencia universitaria. Alba dice, solo para confirmar, para el William and Mary no hace falta el GMAT. No estoy segura de si lo he entendido bien. Creo que no, que para William. No hace falta No hace para falta, William and ¿no? Mary. Para No, William and Mary. no lo piden. Bueno, el GMAT es para otros programas de MBA o de management, pero justo para William and Mary no lo piden. Irene dice, ¿qué requisitos hay para hacer la solicitud de beca para PhD? ¿Con un grado y un máster es suficiente? Un grado y un máster, si tienes investigación, si tienes experiencia investigadora, muchísimo mejor, Irene, porque, no sé, incluso publicados algún artículo. A ver, hace falta, como ha dicho antes Verónica, es muy difícil entrar en los programas de PhD, entonces tú compites con cualquier estudiante, ¿sabes?, de fuera de Estados Unidos, compites con los chinos, los indios, los pakistaníes que se pasan la vida currando. Entonces, pues hay que tener algo más, ¿sabes?, para poder acceder a un programa así. A ver, tener en cuenta que para un máster puede haber 50, 70 plazas, pero para un PhD, si hay 4, pues no. Y tenéis que competir con el resto del mundo. Entonces es muy difícil. O sea, cuanto más experiencia tengáis para el PhD, muchísimo mejor. ¿No? Incluso hay veces que decimos que si entráis a través de un máster, ¿no, Verónica? Sí, es más fácil empezar, fácil. no sé, aunque ya tengas un máster que has hecho aquí en España o en cualquier otro lado, bueno, menos Estados Unidos, pues es mucha gente, pues no sé, otros candidatos que hemos tenido que querían hacer el PhD, acaban haciendo un máster en Estados Unidos antes y luego ya, una vez allí, pueden seguir y hacer el PhD, porque además si empiezas en una universidad y te quedas en la misma, a veces te pueden convalidar algunas asignaturas e incluso puedes hacerlo más rápido. También la ventaja es estar allí, conocer a los profesores que te conozcan a ti y te pueden preparar unas cartas de referencia excelentes y ayudarte pues, para conseguir plaza en un programa de doctorado. Ya una vez que tengáis experiencia allí, ayuda. Pero también, no sé, hemos tenido pues, otros candidatos pues, sin esa experiencia, obviamente, que han entrado en programas de doctorado excelentes, que todo depende de la experiencia y también de los estudios. Alba dice, acerca de las cartas, en mi caso quiero aplicar a William and Mary, llevo trabajando 7 años y había pensado en 2 cartas de referencias en el entorno laboral más una académica. ¿Sería válido? Sí, Alba, a ver, lo importante es que hablen bien de ti. O sea, ¿sabes? Y que puedan completar la carta y que si llevas ya 7 años trabajando, pues claro, a lo mejor una carta de un profesor pues ya pilla muy lejos, la verdad. Entonces, pues casi es mejor de alguien que ya te conozca más de cerca y que, ¿no? y que pueda responder a esas preguntas. Las puedes ver en las preguntas frecuentes, hay un modelo y yo creo que sí, que perfectamente, Alba. ¿Sabes? A ver, nos pregunta Clara. He consultado másteres que ofrecen un tercer año solo para un proyecto final de máster y prácticas sin créditos. ¿Es posible hacerlo en un segundo año para que estuviera incluido en el estipendio de la beca? ¿O es posible quedarse ese tercer año por tu cuenta? Pues en ese caso, bueno, es que dependería mucho del programa concreto, en si, bueno, si el programa es en la universidad, te permitiría hacerlo en un segundo año. También pues, la carga de trabajo en un máster en Estados Unidos puede ser muy grande. Entonces, si es posible, si en el segundo año tendrías menos asignaturas, pero claro, eso es algo que es muy difícil de contestar sin poder, bueno, sin saber en qué universidad y, bueno, ¿Y sin cómo es el estar máster? allí. Claro, y, pues, y lo de quedarse allí el tercer año por tu cuenta, a ver si son prácticas remuneradas, pues yo creo que sí que se podría hacer como las prácticas del Post-Degree Academic Training. Eso es una posibilidad, pero si no, a ver, hay gente, no sé, hemos tenido casos de estudiantes que han estudiado programas de 3 años. Lo que pasa es que el tercer año ya que tienes que asumir tú todos los gastos de manutención para poder mantener el visado. Entonces, eso es un caso que
Yo creo que es un poco difícil de contestar ahora mismo. No sé, Patricia, si No, quieres añadir algo. no, está bien así. Marta dice, ¿cuál es el candidato ideal que buscáis para esta beca? Bueno, Marta, es que nosotros no buscamos ni tenemos un candidato ideal. O sea, todo depende de vuestro bagaje y de vuestro proyecto. Y son los evaluadores, que los evaluadores son ex becarios Fulbright, expertos en vuestras áreas. Entonces, nosotros una vez que tenemos todas las solicitudes y las hacemos, digamos que las organizamos por áreas de estudio, las vamos agrupando a ver cuántos nos han salido de cada una, establecemos una nota media y a partir de ese momento se las pasamos a los evaluadores y ellos son los que, en función de vuestro proyecto y de la entrevista, pues eligen, ¿sabes? Entonces tampoco es que haya un perfil de candidato ni un candidato ideal, porque no sé, al caber todas las áreas de estudio y másters o PhD, pues hay un poco de todo, ¿no? Está el que busca una salida más profesional o está el que busca después una carrera investigadora y estar en el mundo académico. Entonces, no, sabes que en eso no hay ninguna, nosotros no tenemos ninguna preferencia. Clara dice, en vuestra experiencia, la trayectoria profesional suele influir mucho a la hora de hacer una candidatura sólida. ¿Hay alumnos que han conseguido la beca recién graduados de la universidad? Sí, o sea, sí que los hay. Hay alumnos que lo han conseguido recién graduados porque todo depende de lo que tú quieras hacer allí y de cómo, y, ¿sabes? Y de cómo puedes tú convencer al comité de selección de que lo necesitas. Entonces, pues habrá estudios para los que sí sea necesario esa trayectoria profesional y sí sea importante, pero habrá otros que no, que quizá no, ¿sabes? Entonces, influye todo lo que hayáis hecho vosotros en general y sobre todo lo que tengáis proyectado hacer. Nos pregunta José Antonio, ¿qué pasaría si resultas elegido como becario? Las 3 universidades que pides no te admiten. ¿Te ayuda la comisión a encontrar otra universidad? Bueno, te explico rápido. Para la solicitud tienes que indicar 3 universidades y por qué tal. Luego, si resultas seleccionado como becario, nosotros trabajaremos contigo para buscar 4 universidades. Puede que alguna de esas 3 no esté, o 2 de esas 3 no esté en la lista final, definitiva, que tramitamos contigo. Entonces, como vamos a hacer eso, hacer un estudio de tu expediente, de las posibilidades de todas las universidades, mirar también posibilidades para conseguir ayuda financiera complementaria, sobre todo para los estudiantes de máster, claro, porque a veces esos 35.000 no cubre la totalidad de la matrícula. Entonces, nosotros buscamos una lista de universidades equilibrada, preparamos antes, bueno, y por supuesto, vosotros tenéis que dar vuestro visto bueno y aceptar esta propuesta. Y ya te digo que en los últimos años todo el mundo ha conseguido al menos una admisión, si no 2 o 3, que puede ser incluso más difícil para tomar la decisión final. Pero todo el mundo consigue al menos una oferta, si no más. Javier dice, ¿puedo hablar yo con el grupo de investigación que me interese, con un profesor en concreto? Sí, claro, la verdad es que si vais a hacer un PhD, que me imagino que lo dices por eso, pues si ya tenéis contacto, pues mejor que mejor, ¿verdad, Verónica? Sí, sí, sobre todo si es para el doctorado, es Sí, mejor para el contactar doctorado. antes. Para el máster no creo que te haga falta, pero para hacer Mm. un doctorado, pues si tú ya te pones en contacto con ellos, mucho mejor. Además, mira, verás que son más accesibles que los profesores españoles, ¿verdad? Responden y responden a todo el mundo, o sea que sí, que si te pones en contacto, estupendo, Javier. Dice Fernando Fernando. dice, Ay, perdón. la realización de estudios de máster he visto que se debe contar con la aprobación de la Universidad estadounidense. Ya, te refieres a la beca que tenemos en el Ministerio y necesitas la admisión. No obstante, me gustaría saber si se puede realizar la solicitud por la página web de Fulbright o se debe hacer por la página del Ministerio. Pues tienes que hacerla por la página del Ministerio. Lo ponemos nosotros ahí en la convocatoria, está el enlace. Por otro lado, ¿cuál es la fecha límite en la que se ha obtenido el grado para poder formar de esta beca? ¿Es julio de 2015 igual que la beca de ampliación de estudios? No, esta es más tardía. Esta es 2018. Tienes menos tiempo.
en la beca del ministerio. Pero mira, al lado de la convocatoria de ampliación de estudios está la realización de máster y ahí puedes ver todos los requisitos, Fernando. Adrián dice, ¿cuál suele ser la nota media de corte en la preselección? Pues depende del área de estudios, depende, pero a ver, la verdad es que es raro que baje del 8. Y en áreas de humanidades y sociales está en un 8 y pico. El año pasado, pues yo creo que humanidades se quedó súper alta, un 8,7, un 8,8, algo así. Y las de ingenierías y esas todavía bajan un poco. Y estas que son biomédicas y tal, pues también suelen bajar, a lo mejor puede ser un 7,8, un 7,9 o un 8. Es que según, depende de las solicitudes que se reciban cada año y del nivel. Nos pregunta Guillermo, el haber realizado un exchange program, un programa de intercambio de un semestre durante el periodo de la universidad en Estados Unidos, ¿supone algún problema en la candidatura? ¿Es una desventaja? Bueno, imagino que te refieres, o sea, un Erasmus de un semestre, un año, curso académico en Estados Unidos. No supone ningún problema ni desventaja. No, eso no es incompatible. Lo que no podéis es tener una titulación de allí. Claro. De un posgrado, pero si habéis hecho un año porque vuestra universidad de aquí lo ofrecía o 6 meses, no pasa nada, ¿vale? Pero lo que no podéis es tener una titulación ya de posgrado en Estados Unidos. Nos dice Marta, si mal no he entendido la diferencia entre esta beca, ampliación de estudios, y la de realización de estudios de máster en referencia a la admisión en la universidad, es que en la última, lo de máster, hay que solicitar la admisión en la universidad antes de solicitar la beca, mientras que en esta beca se solicita la admisión a la universidad más tarde, cuando ya hemos sido admitidos en la beca Fulbright. Sí, básicamente es así. Sí. Para realización de máster tienes que haber iniciado ya la admisión en al menos una universidad en Estados Unidos. Y para esta beca de ampliación de estudios no tienes que haber solicitado admisión en una universidad de Estados Unidos, porque una vez seleccionados nosotros os ayudaremos a gestionar todo ese proceso. José Antonio dice, ¿sería posible presentar un GMAT mayor de 700 de manera extraordinaria más tarde del 11 de abril? No, José Antonio, esa es la fecha tope para entregar toda la documentación. ¿Vale? Tienes mucho tiempo de aquí al 11 de abril para hacer el GMAT, que estamos en febrero aún. Así que... Paula dice, ¿serán aproximadamente los mismos plazos para solicitarla también el año que viene? Sí, sí, Paula, va a ser igual, lo que pasa es que cambiaría el año, en lugar de desde 2015, la titulación sería desde 2016, pero todo lo demás es bastante similar. Víctor, de cara a la preselección, si queremos hacer un MBA y obtenemos un buen resultado de GMAT, ¿este resultado ayuda a la preselección o solo sirve la nota media? No, tener el MBA es un requisito. Entonces no hace falta, aunque tengas mucho, da igual, a ti se te considera igual, ¿vale? Lo que va a prevalecer va a ser la nota media. Diego dice, la estructura del proyecto de beca debe ser exactamente en el orden y exactamente con los títulos que se piden o hay estilo libre. Hay límite de páginas o algunas condiciones concretas a tener en cuenta, se puede añadir alguna imagen, hay tamaño... No, mira, el límite son 1500 palabras, que es lo que pone en la convocatoria. Y la estructura, podéis hacerla así, hay gente que la pone así, exactamente, objetivo e importancia, o hay gente que no, y eso da lo mismo, ¿sabes? Un poco mientras... Es para daros una idea y que cubráis un poco esos aspectos, que no se os olviden, ¿no? Y no, la verdad es que el editor es bastante sencillo para que los PDF después no se puedan, digamos que, formular bien. Entonces no se pueden añadir imágenes. Sí que se pueden añadir enlaces, pero imágenes no. Y el tamaño de letra y de margen y todo eso es el que tiene el editor. Es igual para todos. ¿Vale? Podéis poner negritas cursivas, pero no otras cosas. También nos pregunta Diego, ¿el plazo de solicitud es hasta abril o hasta final de febrero? ¿Hay ventajas de enviarla antes? ¿Vais cogiendo candidaturas on a rolling basis? No. El plazo de solicitud es hasta el 1 de abril y no hay ninguna ventaja de enviarla antes porque no empezamos a estudiar las solicitudes hasta que hayan llegado todas. Entonces, pues tienes hasta el 1 de abril y si la mandas antes, ningún problema, pero también decir que, bueno, que casi recomendamos empezar la solicitud antes, revisarla
y en cuanto esté, enviarla, pero revisarla un par de veces a ver si está todo completo. Bueno, Paula dice cuál es la nota media de la preselección, que ya le hemos contado. También lo decimos en la convocatoria, cuál es la nota media de los últimos años. Víctor dice, yo soy arquitecto y el número de créditos de mi carrera es de 330, excede el de un grado normal, es como un grado más máster. Aún así, al ser de un plan antiguo, no aparece el nombre de máster y burocráticamente no sé si en el extranjero se percibe esta diferencia. ¿Se tiene en consideración? ¿De alguna manera se puede separar la nota de los primeros 4 y los últimos? No, a ver, la nota es la que venga en tu expediente académico, o sea, que no vamos a nosotros no vamos a separar nada, ¿sabes? O sea, si lo dices para tener en cuenta de cara a la nota, pues va a ser la nota media que te aparezca al final de tu expediente académico. A ver, también nos preguntan. Íñigo, Sí, llamé hace poco para informarme si realmente puedo formar parte en la candidatura. Me informaron de que sí, pero según leo en el documento de preguntas frecuentes no podría. Yo terminé la licenciatura en 2009 y en 2020 realicé un máster de 60. ¿Podría? No, porque es la licenciatura lo que cuenta, ¿sabes? No el máster, es cuando terminaste la licenciatura. Lo siento, pero no. Nos pregunta Lucía, ¿una carrera de educación infantil entraría en el área de humanidades? Yo entiendo que sí, ¿no? Que A eso ver, es sería que todo, humanidades, a ver, pero... no, lo de humanidades, o sea, tú vas a competir con los tuyos, con los de educación infantil. Yo he dicho humanidades, a ver, por decir algo general, ¿sabes? Pero pues Sí, no por no sé, decir claro, ciencias o mates. no sé, tú estarías con los tuyos y todos todos los de educación, pues tendréis una nota de corte, ¿sabes? Y nos pregunta Beatriz, entonces, si somos de humanidades y no llegamos al 9, ¿tenemos posibilidades? Sí, sí, por supuesto. Y hemos tenido, en humanidades también hemos tenido Claro, 8,5, sí. 8,7, entonces yo creo que sí, que, a ver, normalmente la nota de humanidades queda en un 8,5, no sé si algún año en un 8, pero yo creo que sí, que todavía tienes posibilidades. Noelia dice, entonces si tu expediente de grado es de un 7, ¿quedarías descartado aunque tuvieras otros méritos? Pues sí, Noelia, la verdad es que, a ver, ¿sabéis lo que ocurre? Que como al final tenemos que solicitar admisión en las universidades, pues cuanto más competitivos seáis, pues, pues más aceptación vais a tener. ¿Vale? Entonces, porque al final competís con los mejores también del mundo. Por eso al final la nota media es, la nota de corte es importante. Vanessa, ¿cuál suele ser la nota media de preselección para arquitectura? Pues, a ver, Vanessa, no sé. Es que si te digo la del año pasado, este año puede ser distinta. Yo tampoco queremos decir una nota para que la gente luego no, ¿sabes? No se eche para atrás. En carreras técnicas, pues puede ser un 7,8, un 7,9, un 8, un 8 y pico. A ver, que si tenéis un 6, si tenéis un 7, pues quizá no, probablemente no, pero a partir de ahí, pues dependerá del año. Dependerá del año, de la calidad de los expedientes y de la cantidad de solicitudes que tengamos. Nos dice Alba, yo soy ingeniera superior, posteriormente hice un máster de dirección de proyecto. ¿La nota media es la de la ingeniería o puedo poner la del máster? La nota media en este caso sería la de ingeniería. Siempre es la del grado, ¿vale? La del grado, ingeniería, arquitectura, licenciatura, siempre esa es la nota media. ¿Y cuál fue Vale. la de ADE? ¿Dónde aparecen estos datos? Es que, claro, es algo que cambia todos los años. Es que cambia todos No los te años. podemos ¿No? Si decir, os decimos la del año pasado, os podemos llevar a confusión, porque todos los años son distintas. Incluso puede haber años que tu campo no haya nota de corte porque no haya nadie que se haya presentado, ¿no? Se dividen de alguna manera según... Marta dice, en la línea de lo que comentáis sobre que cada uno compite con los de su campo, las 23 becas se dividen de alguna manera según dichos campos, es decir, se intenta que haya diversidad de campos de especialidad en la distribución de las 23, o es un criterio irrelevante. Puede darse varias becas en el mismo campo de especialidad. Nosotros lo organizamos así para poder encontrar evaluadores en vuestros campos. Pero luego ya, cómo se distribuyan, a lo mejor el evaluador que es arquitecto considera que ningún arquitecto la merece. Y entonces no vamos a decir, hay una beca para arquitectura, hay 2 becas para economía, eso no lo vamos a decir nunca.
son ellos los que en función de las entrevistas van a elegir. Si pasan a entrevista 100 personas y hay 23 becas, pues ellos son los que eligen, que 23 se la merecen. Y no va a ser por área de estudios, ¿vale? No va a ser por ahí. Solo lo hacemos eso para poder organizar los comités. A ver, dice Beatriz, en los resultados de años anteriores aparecen patrocinadores en algunos candidatos. ¿En qué consiste esto? Básicamente, bueno, son los patrocinadores que proporcionan la financiación de las becas de estos candidatos. Pues como en la diapositiva sobre los patrocinadores, habéis visto algunos de los patrocinadores que patrocinan estas becas y básicamente es eso, que son los que proporcionan la financiación y a veces organizan eventos para los becarios o les invitan a algunas actividades, pero no hay otros requisitos más allá de eso. Y a ver, ¿aparece en algún link de particular el histórico de notas de corte? No lo quiero saber si aplico con mi nota de ADE o de ingeniería. A ver, Diego, es que también depende de lo que vayas a hacer. No sé, aplicarás con ADE si vas a hacer un MBA o ingeniería, no lo sé. Eso ya depende un poco de tu proyecto y, ¿no? De lo que tú, o si no influye en tu proyecto, pues entonces ponla que tengas la nota más alta, ¿no? Voy a revisar las preguntas aquí en preguntas y respuestas. Veo que las primeras 3 ya las hemos contestado. Sí, algunas y luego son tenemos una pregunta de Javier. Buenas tardes, yo actualmente tengo una visa J2, me caduca en enero de 2023. ¿Puedo solicitar la beca? En este caso, yo casi creo que tenemos que mirar esta pregunta y el visado. No sé si has visto en el chat, hemos puesto nuestra dirección de correo electrónico. Si nos puedes pasar esta consulta, así podemos mirarlo en más detalle y envíanos también pues una copia de tu DS2019 para mirar bien las fechas. Vale, luego las demás también, la de Ñuble hemos contestado. María dice que de las 21 becas, ¿cuántas son para PhD? ¿Cuántas? No, eso no te las tenemos así. Igual que no las tenemos ni por área de estudio, no hay unas concretas ni para PhD ni para máster. Ahí dependerá de vosotros y que podéis convencer al tribunal. María nos dice, dice... Sí. Ay, perdón. Es que María tenía aquí como varias en línea. Esta ya, la de puede ocurrir que sales elegido con la beca y que la universidad diga que no. A esa ya la hemos contestado antes. María, ¿y qué tiene más peso en la solicitud de las notas sobre el proyecto? Pues en la preselección las notas y luego ya después después el proyecto, ¿no? Y en el chat nos pregunta Eduardo, si tu media es de 6.45, ¿es posible entrar? Por desgracia, yo creo que sería muy difícil porque normalmente la nota de corte se queda en un 8, entonces con un 6.45 lo veo muy difícil. María dice que quiénes y cuántos componen el comité de selección. Pues por cada área suelen ser 3, si son 3 becarios Fulbright y cada año son distintos y claro, no decimos quiénes son, ¿no? Hasta que no les veis ahí. Vale. Beatriz también vuelve a preguntar que si es posible conocer la nota de corte de años anteriores. Pues no, porque no queremos que influya, porque la verdad es que haya habido años que en algún área ha subido muchísimo y el año siguiente ha bajado. Entonces, es que depende de quién la solicite. En el caso de estar fuera del país, ¿es posible realizar las entrevistas de junio de manera virtual? Pues como sean presenciales, no. Sí, yo creo que en junio ya estamos hablando de que las vamos a hacer presenciales, entonces tienes que venir. Adrián.
¿Se puede solicitar admisión en másters y PhDs a la vez o hay que elegir uno de los dos exclusivamente? No se puede solicitar admisión en los dos a la vez. Bueno, decirte que en algunos casos los candidatos de PhD, si no consiguen admisión en el programa de doctorado, la propia universidad a veces le ofrece una plaza en el programa de máster. Pero para esta beca y desde el principio, pues hay que elegir uno de los dos exclusivamente, o PhD o máster. La beca cubriría también el seguro médico para familiares acompañantes. No, la beca solo cubre el seguro ASPE para los becarios y también, bueno, cubre los gastos de gestión de los dos visados, el visado J1 del becario y el visado J2 de familiar. Pero no cubre el seguro médico de familiar. Adrián también pregunta qué ocurre si las tasas de matrícula son superiores a 35.000. Yo creo que la explica antes Verónica, pues que tienes que conseguir o la universidad te financia o el resto lo tienes que poner tú. María dice, yo he entendido que de enero a abril la Universidad Americana confirma o no que acepta la admisión del becario Fulbright. ¿Es así? Sí, es así. Luego puede no aceptar. Sí, claro, si, yo qué sé, si puede ser que de las 3 que tú pongas no te acepten y de las que, si al final solicitamos en 5 o 6, pues que te acepten en una, en 2. A ver, como ha dicho antes Verónica, raro es el caso, ¿no? Verónica, el que no consigue una admisión, ¿eh? Sí, es así. Dice Adrián, relacionado con la pregunta anterior, yo quiero hacer doctorado, pero me preocupa no conseguir entrar. Por eso pregunto si es posible hacer si es posible hacer solicitud para PhD y máster a la vez. O cómo funcionan los casos de gente que estaba interesada en hacer doctorado y acaba haciendo máster. Bueno, como he dicho antes, hay que elegir uno de los dos, pero no te preocupes que si finalmente te seleccionásemos y quisieras hacer el doctorado, nosotros te ayudaríamos a buscar programas de doctorado en Estados Unidos. Justo a los candidatos de doctorado se debe gestionar la admisión en 5 o hasta 6 universidades. Entonces hay muchas posibilidades y como he comentado antes, siempre se busca pues, equilibrio en la lista de universidades, que no sean todas extremadamente competitivas, pero que haya un poco de equilibrio allí, sobre todo porque, claro, para conseguir financiación y una plaza en un programa de doctorado. Pero también decirte que hay que algunos candidatos, los que no sé, que lo han tenido más difícil para conseguir admisión en un programa de doctorado, han acabado haciendo un máster en el mismo campo, bien sea en la misma universidad o si no en otra universidad, y luego, pues una vez allí, después de hacer el máster, ya es más fácil entrar en un programa de PhD porque ya te conocen en la universidad y ya, bueno, desde allí es más fácil hacer la solicitud, pero no te preocupes que si tú al final solicitas la beca para el doctorado y resultas seleccionado, te ayudaríamos con todo eso. María dice, yo acabo ahora el máster, aquí es prácticamente imposible estudiar el PhD allí, ¿no? A ver, María, si tienes algo más de experiencia investigadora, ¿sabes? Pues puedes intentarlo. Pero es que ni siquiera tienes el máster todavía. O sea, también depende un poco del currículum que tú tengas. Y como antes había un oyente que ha dicho, ¿y si me pongo en contacto yo con el departamento? Pues todas esas cosas lo facilitarían, ¿sabes? Y dices, entonces de PhD pocas becas de las 21. No, o sea, no tenemos unas becas para máster y otras becas para doctorado. No, depende de vosotros. No, tengo 22 años. Bueno, ¿en el chat hay más? Sí, a ver, dice Sergio, con una nota media de 8 en el grado en Historia es prácticamente imposible que me la concedan. Y otra pregunta, además de un máster en investigación en Historia, ahora estoy haciendo un máster de profesorado de secundaria. ¿Las prácticas docentes que voy a realizar en el instituto contarían como experiencia laboral? Bueno, primero, con una nota media de 8 en el grado de Historia,
No, depende del año. Yo no diría prácticamente imposible, diría que es No. posible, es muy posible. Entonces, yo sí que te animaría a presentarte a la beca, porque nunca se sabe, depende de las notas de los demás. Y sobre las prácticas docentes, sí, contarían como experiencia laboral. Cualquier práctica, no sé, cualquier tipo de prácticas, investigación, voluntariado podría contar como experiencia profesional. Claudia dice, ¿se prioriza el no tener experiencias académicas o laborales en Estados Unidos o se penaliza de alguna forma? No, solo hay unas incompatibilidades, pero ni se prioriza ni se penaliza. Que la incompatibilidad es que no puedas haber estado estudiando, que no hayas hecho un posgrado allí, que no hayas hecho más de 2 años de estudio, que no estés viviendo ahora mismo ahí. Todo eso está en la convocatoria, ¿vale? Mientras, si cumples con los requisitos y no caes en ninguna de esas incompatibilidad, ¿vale? Pues ya está. No se te penaliza de otra manera. Nos pregunta María, ¿para aplicar a máster es necesario tener GMAT? No, el GMAT es únicamente para el MBA. Entonces, si quieres solicitar, no sé, si quieres solicitar esta beca para realizar un MBA en Estados Unidos, un programa de management, sí es necesario el GMAT. Pero si es un máster, por ejemplo, en antropología, no. No necesitas el GMAT, solo únicamente para MBA y programas de management. Bueno. Y yo creo que ya son todas las preguntas. No sé si Sí. hay alguna más. Ya hemos Creo que hemos contestado a contestado a todo. todas las que estaban en el chat y en preguntas y respuestas. Si tenéis más dudas, al correo este de registro@fulbright.es, o luego vamos a tener 2 sesiones informativas más antes de que la convocatoria cierre el 1 de abril y ahí también podéis consultarnos. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias a todos por escucharnos y que sepáis que esta sesión informativa está grabada y la colgaremos en la página web de la convocatoria en unos días. ¿Vale? Muchas gracias a todos Venga, y mucha suerte. Animaros a gracias. recibir la beca. Adiós. Adiós.